El componente de la disfunción endotelial parece ser muy importante, ya que el endotelio tiene propiedades anticoagulantes y relajantes del músculo liso de todas las arterias. En la preeclampsia, esta mala placentación lleva a la producción de factores activadores del endotelio vascular con cambios en las células endoteliales. En mujeres que desarrollarán preeclampsia suele estar asociado también a la trombofilia. La trombofilia hereditaria fundamentalmente en aquellos casos de mutación del factor 5 de Leiden, la antitrombina 3 y algunas otras, y también en el síndrome antifosfolípido. Las células endoteliales sanas mantienen la integridad vascular, evitan la adhesión plaquetaria e influyen en el tono del músculo liso de las paredes arteriales. Cuando se produce la activación de ese endotelio, o por la lesión de las células endoteliales, pierden estas funciones y empiezan a producir sustancias procoagulantes y vasoconstrictoras, lo cual conduce a un aumento de la permeabilidad capilar, trombosis de esas arterias y un aumento del tono vascular, lo cual va a llevar a un daño que va a producir aumento de la presión arterial y va a producir necrosis en el territorio donde se produjo la trombosis. Entonces, como consecuencia de esos daños subendoteliales, se van a producir escapes y depósitos de fibrina y coágulos en la microcirculación. Eso entonces en definitiva produce una obstrucción de las pequeñas arterias en distintos territorios de la mamá, no solamente a nivel uteroplacentario, y la consecuencia es la isquemia y la necrosis que se va a manifestar en diversos tejidos. Este daño de la microcirculación sería el que explicaría todos los daños que van a ocurrir, como vamos a ver, en los casos de preeclampsia en distintos órganos de la mamá. A su vez también van a ocurrir distintas alteraciones en el sistema de coagulación. El principal anticoagulante fisiológico, que es la antitrombina 3, va a estar disminuida. Va a haber, hay una menor actividad fibrinolítica, probablemente como consecuencia del aumento del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, conocido como PAI-1. El PAI-2, de origen placentario está disminuido. El activador tisular del plasminógeno endotelial se halla elevado. Inclusive en la preeclampsia se ha demostrado la aparición de trombocitopenia e incremento de la activación plaquetaria. También está el fenómeno de las sustancias vasoactivas, ya que existen una serie de sustancias, algunas que son vasodilatadoras y otras que son vasoconstrictoras. Por ejemplo, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Las prostaciclinas, prostaglandina E2, son vasodilatadoras y el tromboxano A2 es vasoconstrictor. Las endotelilas, que es el más potente vasoconstrictor conocido, que aumenta en la preeclampsia. El factor activador plaquetario, que es un potente vasodilatador. Todo esto lleva a que haya un equilibrio más tendiente hacia la vasoconstricción y menor vasodilatación arterial. Por lo tanto, va a conducir a la hipertensión. Este cuadro lo solemos publicar, pero simplemente a manera de poder ver lo complejo que resulta por las distintas aristas que tiene la fisiopatología de la preeclampsia. No creo que se necesite saberlo, estudiarlo así de memoria, sino tener simplemente una idea de cómo interactúan distintos factores y que como consecuencia de todo esto va a desarrollar la hipertensión. Lo más importante es saber que, en definitiva, el daño que se va a producir a nivel fetal y a nivel materno está producido por las alteraciones de la microcirculación y que la hipertensión es solo un signo de este cuadro. Es el signo de que puede estar sucediendo algo por debajo, como la punta de un iceberg, que nos va a alertar la elevación de la presión. Sin embargo, lo peligroso está en los daños en la microcirculación que va a ocurrir en distintos órganos o distintos tejidos maternos y sobre todo a nivel uteroplacentario.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias maternas que va a producir toda esa fisiopatología que describimos? Los daños que produce la alteración vascular pueden afectar a distintos niveles. A nivel cardiovascular, la mujer va a tener hemoconcentración por ese escape de líquido a través del daño subendotelial y puede llegar a una cierta hipovolemia relativa. A nivel hematológico va a haber trombocitopenia por consumo de plaquetas, puede llegar a casos donde hace una coagulación intravascular diseminada por todos los pequeños trombos que se han producido en todo el organismo, y puede haber también una hemólisis microangiopática. A nivel renal vamos a tener disminución de la perfusión renal, elevación del ácido úrico, disminución del filtrado glomerular, aumento de proteinuria, glomeruloendoteliosis y en casos muy severos puede haber necrosis tubular aguda. Todo ese daño de la microcirculación puede producir daño a nivel hepático, produciendo una necrosis hemorrágica periportal. En casos importantes, la hemorragia es tan grande que puede llevar hasta la ruptura hepática o un hematoma subcapsular con distensión de la cápsula de Gleason, y eso es lo que podría generar a la mujer la epigastralgia, que es un signo muy importante a tener en cuenta en las preeclampsias. Por último, lo que se describe más adelante como el síndrome HELP. A nivel encefálico, la mujer puede tener vasoespasmo cerebral, puede tener edema cerebral, puede producir isquemia o trombosis cerebral, accidente cerebrovascular hemorrágico, puede caer en coma, o si afecta a la retina puede producir ceguera. A nivel uteroplacentario va a haber una clara disminución de la perfusión uteroplacentaria, por disminución del diámetro de las arterias espiraladas y alteraciones de la circulación en la arteria uterina. Esto va a conducir, ¿no es cierto?, a una menor llegada de sangre hacia la placenta. Eso lo vamos a poder visualizar por una alteración del flujo en la arteria uterina, medido por velocimetría Doppler. Se puede ver en el Doppler lo que se llama el notch protodiastólico, que es un factor pronóstico importante, aunque hoy en día no se lo interpreta, no se lo usa tanto. Y el otro gran daño que puede sufrir en preeclampsia es la presencia del desprendimiento normoplacentario. Esta imagen muestra el notch protodiastólico, que es la escotadura que se ve al comienzo de la diástole del ciclo cardíaco en la arteria uterina materna, cómo se ve un descenso al comienzo de la diástole y después una recuperación. Ese sería un signo, fue considerado durante mucho tiempo el principal signo pronóstico de que iba a desarrollar preeclampsia. Hoy en día se utiliza más el índice de pulsatilidad como un promedio de todo lo que ocurre entre la sístole y la diástole de las arterias uterinas. En este gráfico se puede observar cómo sería el Doppler normal. Cuando comienza la diástole, el flujo sanguíneo sigue siendo abundante con una buena velocidad y va disminuyendo lentamente hasta la fin de diástole, hasta que vuelve a comenzar un nuevo ciclo con una nueva sístole. Finalmente, en preeclampsia es muy importante la evaluación con el Doppler, ya describimos un poquito lo que ocurre en el Doppler de arterias uterinas, pero también hacemos el Doppler fetal, que es lo que nos va a permitir observar qué es lo que está pasando con ese feto. Voy a hacer una breve descripción, ya que, ameritaría otro capítulo, el estudio Doppler en obstetricia. Pero básicamente lo que hacemos es evaluación de la velocidad del flujo sanguíneo en arteria cerebral media y en arteria umbilical, arteria cerebral media fetal y arteria umbilical. Entonces, el Doppler lo que permite ver es la relación que va a haber entre la velocidad del flujo en la sístole, el pico sistólico, versus la velocidad de fin de diástole. En los casos donde ese feto está afectado, va a haber lo que se llama una redistribución de flujo,
Por lo tanto, el feto va a priorizar órganos nobles como la arteria, como el cerebro. Por lo tanto, lo que va a hacer es, va a disminuir la resistencia vascular periférica en la fin de diástole en las arterias cerebrales, produciendo un aumento del flujo de fin de diástole en la arteria cerebral media. Mientras que en el cordón umbilical, que es una expresión de todo lo que ocurre en el terreno esplácnico, en las arterias fetales, va a ocurrir lo contrario, va a haber una vasoconstricción para no llevarle sangre a órganos que no le son tan vitales como el músculo, el intestino, los huesos, y priorizar entonces el cerebro, el hígado y el corazón. Por lo tanto, la velocidad de fin de diástole va a estar disminuida en las arterias umbilicales, mientras que va a estar aumentada en la arteria cerebral media. Eso es la base de lo que, digamos, que nos está avisando de que el feto pueda estar recibiendo menos oxígeno y por ende correr riesgo de hipoxia y hasta de muerte fetal. Como consecuencia de la disminución del aporte hacia la placenta, entonces ese feto, a medida que va creciendo y que tiene un requerimiento de oxígeno mayor, puede caer en cuadros de hipoxia. También, como iba a haber una disminución en el flujo de las arterias uterinas, si eso es muy precoz, el feto puede ir adaptándose mediante un retraso del crecimiento, o va a ocurrir un retraso del crecimiento por menor aporte alimentario. En los casos donde este cuadro sea muy severo, la hipoxia sea muy importante, entonces se puede llevar incluso hacia la muerte fetal.